Algunas maldiciones no buscan destruirte, buscan dividirse. Maleficio no es solo una historia de posesión. Es el retrato de una madre que intentó engañar al destino y terminó propagándolo. Una deidad olvidada. Un nombre que nunca debió pronunciarse. Un ritual que no protege, sino que reparte la desgracia. Aquí no existe la salvación. Solo la transferencia del dolor. Y cuanto más personas miran, más ligera se vuelve la carga para quien la inició. Pero alguien siempre tiene que pagar. Una voz femenina pregunta, ¿crees en las bendiciones?, mientras se reproducen imágenes de una familia. Cada escena destaca a una mujer junto a su hija en distintos momentos de su vida. No obstante, la narradora afirma que existe algo aún más poderoso que las bendiciones, una fuerza capaz de alterar el destino. Acto seguido, se presenta un experimento visual. En pantalla aparece una noria girando. La voz sugiere al espectador que intente controlar la dirección de su movimiento únicamente con la mente. Luego se muestra otro ejemplo, la dirección en la que viaja un tren del metro. Con estas imágenes, la narradora sostiene que la voluntad humana tiene el poder de transformarlo todo y que precisamente así es como operan las bendiciones. En ese momento, una misteriosa runa aparece brevemente en pantalla, seguida de perturbadores clips de video que muestran a una niña enferma llorando con brotes en la piel y múltiples dientes en la boca. Entonces se revela la identidad de la mujer detrás de la narración. Ronan, una madre que confiesa haber roto un tabú religioso 6 años atrás. A raíz de ello, su salud mental comenzó a deteriorarse impidiéndole criar a su hija Dodo, por el constante temor de que le ocurriera algo terrible. Mientras relata su historia, se intercalan imágenes de un accidente. Tiempo después, a través de las cámaras de seguridad de una estación de policía, se ve a Ronan entregando una videocámara a las autoridades. Poco después, los 2 oficiales que la recibieron se quitan la vida de manera inexplicable. Ronan continúa su relato explicando que su objetivo es buscar ayuda para poner fin a la serie de desgracias que parecen perseguir a su hija. Nuevamente aparece la runa en pantalla y Ronan pide al espectador que la memorice. Luego comienza una cuenta regresiva y al llegar al final invita al público a repetir con ella una oración. De pronto el video se interrumpe bruscamente para retomarse con Ronan ensayando frente a la cámara su saludo de bienvenida para Dodo. En ese instante suena el timbre de la puerta. Es una trabajadora social que viene de visita. Dodo por el momento se encuentra alojada en un hogar de acogida administrado por un hombre llamado Min. Afortunadamente, un tribunal ha otorgado a Ronan la oportunidad de demostrar que puede hacerse responsable del cuidado de su hija. Por esta razón, la Oficina de Asuntos Sociales ha enviado a una profesional para inspeccionar el apartamento de Ronan y evaluar si es un entorno adecuado para Dodo. Más tarde, la trabajadora social acompaña a Ronan a la casa de acogida, donde finalmente podrá reencontrarse con su hija. Al llegar, Min le pregunta, ¿por qué está grabando? Ella responde que desea crear un recuerdo para Dodo cuando sea mayor. Ronan conversa brevemente con su hija y luego entrevista a Min sobre el funcionamiento del hogar. Min explica que su mayor deseo es cumplir con sus deberes paternales, incluso si eso implica criar a niños que han quedado sin padres como Dodo. Además, menciona que Dodo es especial en comparación con los demás, pues es la única que lo llama papá. De forma repentina la narración salta a un recuerdo de 6 años atrás cuando Ronan fue internada en un centro de rehabilitación. Allí, la doctora Wu le informa que grabará la sesión. En ese momento, ella le pregunta a Ronan acerca del túnel al que nadie debe entrar y sobre la mala fortuna que parece haberla perseguido. Ronan le confiesa que precisamente por esa razón decidió abandonar a su hija. Al conocer que ni ella ni su hija han sufrido ningún daño, la doctora le pregunta por qué tomó esa decisión. Sin embargo, Ronan evade la pregunta y la advierte seriamente. Mientras más indague sobre la deidad del túnel, mayores serán las probabilidades de que su vida corra peligro. En el presente, Ronan finalmente regresa a casa con su hija. Antes de entrar, graba un video despidiéndose de las personas que la acogieron y documentando la bienvenida al hogar propio. Juntas juegan en la habitación que él remodeló, especialmente para ella, cuando Dodo le pregunta con curiosidad por qué está grabando. Sin dudar, Ronan responde que quiere capturar ese instante para que ella pueda verlo cuando sea mayor. Más tarde, un sonido angustiante como de algo rompiéndose procede del dormitorio de Dodo. Ronan se acerca a revisar si la ventana está en buen estado, pero Dodo observa el techo con una expresión extraña y perturbadora. Acto seguido, Ronan la lleva al baño para aplicarle un colirio,
pues un pequeño vaso sanguíneo se ha reventado en su ojo izquierdo. Aquella noche, Ronan relata en el video su profunda emoción por haber compartido el primer día en casa con Dodo, cuando repentinamente las luces se apagan. Ella intenta restablecer la electricidad, pero nada responde. Entonces empiezan a ocurrir sucesos extraños e inexplicables. El cartón de leche abierto aparece en el refrigerador mientras las luces del pasillo parpadean intermitentemente. En medio de la oscuridad, Ronan percibe una presencia invisible que llora dentro del elevador. Aterrada, Ronan cierra la puerta con llave esperando que todo termine allí. Pero los fenómenos no cesan. Los juguetes de Dodo caen al suelo sin explicación, aunque la niña permanece dormida en su habitación. De pronto, el inodoro se descarga solo a pesar de que nadie lo está utilizando. Alarmada, Ronan acude al baño para verificar si hay alguien, pero no encuentra nada. Al regresar se percata de que Dodo ya no está en su cama, la busca debajo de ella y la encuentra gateando. La sigue hasta el balcón donde la niña repite su propio nombre con un tono inquietante. Luego, Dodo regresa a su habitación con la cabeza baja. Allí, de repente gruñe y grita con tal fuerza que logra cerrar la puerta atrás de sí. Sin vacilar, Ronan abre la puerta y corre hacia ella para consolarla, asegurándole que no está sola. Mientras los gritos de Dodo continúan de fondo, la cámara enfoca los juguetes esparcidos en el suelo que, por una extraña coincidencia, forman la runa que aparecía al principio. El relato regresa al pasado, cuando Ronan y los hermanos J y Don se dedicaban a desmentir leyendas urbanas para su canal de YouTube. En el video, el trío se dirige hacia un túnel prohibido ubicado en una remota aldea en las montañas. Ronan menciona que la zona carece de recepción telefónica. De repente sufren un accidente. Al inspeccionar el vehículo descubren una estatua de Buda que parece fuera de lugar. Dom y J provenían de una familia cuyos antepasados residían en aquella aldea remota y Dom reveló que sus habitantes eran fervientes devotos de la deidad conocida como Madre Buda. En ese instante Ronan comenzó a vomitar insinuando que ya se encontraba embarazada. Al arribar a la aldea, los aldeanos los recibieron con un gesto particular. Unían sus nudillos y extendían los dedos en señal de saludo. Al llegar al centro del poblado, el tío abuelo de Dom y Yang les dio una cálida bienvenida, salvo a Ronan. Este le prohibió expresamente continuar, pues los forasteros no tenían permitido participar en los rituales familiares privados. Por fortuna, una anciana a quien los aldeanos llamaban cariñosamente tía abuela sorprendió a todos al permitir que Ronan entrara a la aldea tras examinarla detenidamente. De este modo, el tío abuelo acató la decisión de la tía abuela y los condujo a un recorrido por el lugar. Durante el paseo observaron a la joven designada como la elegida, siendo tatuada con inscripciones sagradas por un artista local. Más adelante J preguntó al tío abuelo sobre el túnel cercano. Este respondió con evasivas, limitándose a decir que se trataba de un área estrictamente restringida para todos. En el presente, Ronan se encontraba en su trabajo cuando uno de sus colegas notó la presencia de gusanos por todas partes, al punto de aplastar uno con la mano. En ese instante, Ronan recibió una llamada que le obligó a ausentarse para atender el comportamiento inesperado de su hija en la escuela. La maestra de jardín de infantes le informó que Dodo había mordido a un compañero de clase más temprano durante la jornada escolar. Ronan se disculpó sinceramente con la madre del niño por la actitud rebelde de Dodo. Tras el incidente, decidió llevar a su hija a casa antes de tiempo. Durante el trayecto, llamó a Min para explicarle lo sucedido en la escuela. Luego, Dodo aclaró que solo había mordido a su compañero porque él la había estado insultando, llamándola loca. Aquella noche, Ronan recibió una llamada tanto de la trabajadora social como de una colega de su trabajo, quienes la menospreciaron duramente por su desempeño, tanto como madre como empleada. En medio del estrés, Ronan entró en pánico al notar una extraña marca que aparecía en su pierna, por lo que rezó con fervor para calmarse. De repente, un grito de Dodo la alertó desde su habitación. Al llegar, encontró a su hija, ordenándole de manera inquietante a una entidad invisible a quien Dodo llamaba el malo que bajara del techo. Como Dodo no podía alcanzarlo, le pidió a Ronan que la ayudara a guiar al malo fuera de la casa. Ronan cumplió con la petición y sacó al malo del apartamento. Sin embargo, justo al llegar a la puerta, aquella entidad volvió a ingresar, esta vez con la apariencia de una sombra oscura. Al día siguiente, Ronan volvió a la escuela para hablar con los maestros, preocupada porque su hija mostraba distracción durante las clases. El director de la guardería le describió cómo Dodo solía hablar sola y mirar fijamente al techo, conducta que afectaba la concentración del resto de los alumnos.
Ronan sabía que aquel extraño comportamiento también se había manifestado la noche anterior, por lo que decidió repartir regalos entre los otros estudiantes con la intención de evitar que acosen a Dodo. Más tarde, al llegar a casa, instaló una cámara oculta dentro de la mochila con forma de conejo de su hija para monitorearla de cerca. Sin embargo, mientras colocaba el peluche en su lugar, Ronan comenzó a sangrar por la nariz de manera inesperada. Paralelamente, el director de la escuela había captado en video una extraña mano alargada que se aproximaba a Dodo durante su tiempo de juego. En casa, durante una conversación con su hija, Ronan le preguntó por qué le cubría la cara a sus peluches. Dodo respondió que lo hacía para que ellos no pudieran ver al malo. Ronan le confesó que ella también había visto seres malignos y a través de sus peluches le explicó cómo debía actuar cuando se enfrentara al malo. En el pasado, Ronan y los hermanos J y Dom introdujeron una cámara escondidas durante una ceremonia de oración sagrada. Primero escribieron sus nombres en un papel, los entregaron al tío abuelo y luego participaron en la plegaria. La tía abuela les explicó que al haber ofrecido sus nombres reales a la madre Buda, estos se consideraban ahora impronunciables dentro de la aldea, pues habían pasado a pertenecer a la deidad. Por esta razón debían regresar cada 10 años para rendirle homenaje. Posteriormente la tía abuela cortó un mechón del cabello de la elegida. Distribuyó un mechón en cada uno de los papeles con los nombres de Ronan, Dom y Jan y selló cada uno en un sobre rojo. Entonces, la elegida se acercó de manera inquietante a Ronan y oró sobre su vientre. Todos quedaron desconcertados hasta que la tía abuela aclaró que Ronan debía ofrecer el nombre de la bebé que llevaba dentro a la madre Buda una vez que naciera. Durante la cena, Ronan sintió un cansancio generalizado que anunciaba los primeros síntomas del embarazo. Sin embargo, J insistió en continuar grabando, desatendiendo por completo la situación de Ronan para satisfacer las expectativas de sus seguidores. Así escaparon nuevamente para filmar a los aldeanos encerrados en una habitación, recitando una y otra vez un extraño encantamiento. En ese momento, la elegida los descubrió, se acercó a ellos y les preguntó si querían jugar. Al aceptar, la niña condujo únicamente a Ronan hacia una habitación llena de arte y estatuas de la madre Buda, dejando a Dom y J afuera esperando. Allí, la elegida sacó una caja con ranas vivas y le pidió a Ronan que las alimentara con un mechón de su cabello. Después de hacerlo, Ronan notó que a la niña le faltaba la oreja izquierda. La joven explicó que los dioses la habían elegido, por lo que la madre Buda tomó un pedazo de su carne para bendecir a todos los habitantes. De repente, todas las estatuas de Buda en la habitación comenzaron a temblar y fijaron sus miradas en Ronan, insinuando que la bebé que llevaba en su vientre había sido señalada por los dioses. De inmediato, la elegida obligó a Ronan a inclinarse y recitar el encantamiento junto a ella. Avanzando al presente, Ronan celebra el cumpleaños de Dodo en un concurrido centro comercial. Después de la celebración, madre e hija deciden regresar a casa. Sin embargo, al llegar, Ronan se encuentra con el propietario, quien la espera para discutir la remoción de las estatuas de Buda que cuelgan del techo del apartamento. Mientras Ronan conversa con el propietario, Dodo explora la azotea siguiendo las indicaciones del malo. La niña salta a la cerca para recuperar un cuchillo y posteriormente regresa para entrar en la habitación llena de estatuas de Buda. Allí grita un extraño encantamiento justo antes de que la puerta se abra lo suficiente para revelar una grabación de ella misma riendo, captada por la cámara que Ronan había instalado. Finalmente, Ronan encuentra a Dodo en la azotea y le arrebata todo lo que lleva en las manos. Acto seguido, la carga en el automóvil y la traslada de urgencia a la sala de emergencias del hospital, pues la niña está hiperventilando. Al día siguiente, Min visita a Ronan para informarle que a Dodo le han diagnosticado hemiparesía. Min comenta que resulta extraño que la niña padezca una enfermedad de esa naturaleza, dado que anteriormente estaba completamente sana. Luego Min le entrega a Ronan un sobre rojo que contiene el nombre de Dodo y le explica que proviene de la trabajadora social, quien lo obtuvo en el templo. Min cree que dicho sobre representa una medida de protección. Sin embargo, para Ronan, aquel objeto despierta un profundo pánico, pues remite a recuerdos traumáticos de su pasado. Mientras tanto, la trabajadora social se desvive utilizando un tubo de soplado propio del trabajo con vidrio. Regresando al pasado, después de haber sido descubiertos, el tío abuelo les ordenó abandonar la aldea al amanecer. No obstante, los tres lograron escapar de la casa y con discreción subieron por el camino inclinado que conducía al túnel prohibido. En el trayecto, los vómitos y las náuseas confirmaron el embarazo de Ronan, por lo que Dom se encargó de nombrar a su bebé. Mientras Dom consolaba a Ronan, entró en pánico y le surgió a esconderse, pues los aldeanos ya iniciaban el ritual.
Dicho ritual consistía en ofrecer a la elegida y a una cabra en la entrada del túnel prohibido. En el presente, Ronan lleva a Dodo al hospital para realizarle una serie de evaluaciones médicas. Paralelamente asiste a sus sesiones de terapia con la doctora Wu, su psiquiatra. La doctora le confiesa que vio el video captado por la cámara y le pregunta a Ronan cuál es el verdadero miedo que la atormenta. Sin embargo, la terapia no resulta efectiva, ya que los temores de Ronan parecen materializarse día tras día. La salud de Dodo continúa deteriorándose, ha perdido la capacidad de caminar y comienzan a aparecer marcas y enfermedades extrañas. Mientras Ronan se encarga de su cuidado, el tribunal decide revocar sus derechos de custodia sobre la niña. Sin embargo, Ronan se niega a acatar la resolución, por lo que retira a Dodo del hospital y se detiene en su apartamento para recoger sus pertenencias. La policía y los trabajadores sociales, alertados por la desaparición de Dodo, comienzan una búsqueda exhaustiva, registrando primero el perímetro alrededor del apartamento de Ronan. Durante la búsqueda, Min reconoce el automóvil de Ronan estacionado en las cercanías y encuentra a Dodo escondida en su interior. Intenta persuadir a la niña para que lo acompañe, pero al ver que Ronan se acerca al vehículo, duda sobre si denunciarla o no. Finalmente decide seguir su instinto. Permite que Ronan suba al auto y se marchan juntos pasando tranquilamente frente a los policías que los vigilan. Regresando al pasado, el trío descubre a la elegida envuelta en una gruesa manta. Ronan y Dom intentan llevarla a un hospital, pero J insiste en continuar grabando y termina derribando la puerta del túnel prohibido. Al caer, un coro de lamentos fantasmales y estremecedores resuena desde el interior. Como Dom no puede dejar solo a su hermano, lo acompaña dentro del túnel mientras Ronan se queda junto a la elegida. Poco después, Ronan sufre contracciones y comienza a sangrar por los genitales entrando en pánico. J emerge apresuradamente del túnel, gritando aterrorizado y dejando caer la cámara al suelo. Mientras los aldeanos recuperan el cuerpo de Dom del túnel, el tío abuelo reprende y abofetea a Ronan por haber violado su tabú sagrado. Debilitada por el dolor físico y la pena, Ronan recibe de la elegida una bebida elaborada con agua proveniente de la caja de ranas vivas. Al darse cuenta del origen del agua, Ronan se enfurece y se aleja con su cámara. Al regresar a la aldea, observa a los aldeanos desnudos, cubiertos de runas que recorren sus cuerpos mientras entonan incansablemente la misma invocación. En su búsqueda del vehículo, Ronan encuentra a J poseído por un espíritu maligno, quien termina cayendo mortalmente de un balcón. Poco después ve cómo el cuerpo de Dom arde sobre un poste. Tras presenciar las horribles muertes de sus seres queridos, Ronan logra encontrar su auto y huye precipitadamente de la aldea. De vuelta en el presente, Min, Ronan y Dodo intentan regresar a la aldea en las montañas. Al encontrarse en la carretera cercana, notan que están dando vueltas en círculos, por lo que Min detiene el automóvil. De repente, un fuerte golpeteo retumba sobre el techo. Ronan comienza a recitar la invocación para ahuyentar el ruido y pronto Min se une a su cántico. Poco después los golpes cesan por completo. Posteriormente Min y Ronan visitan un santuario para consultar a un sacerdote. Este realiza un exorcismo sobre la cámara de video y entrega a Dodo una hoja bendita como parte del ritual. Al concluir, la esposa del sacerdote advierte a Ronan que no debe alimentar a Dodo durante 7 días, advirtiendo que incumplir esta orden podría costarles la vida. Durante esos días, Ronan intenta levantar el ánimo de Dodo, incluso robando una cometa para que su hija pueda volarla. Sin embargo, el dolor que siente se vuelve insoportable. En una ocasión, Dodo experimenta una sudoración profusa, atrofia en las piernas y aparecen marcas visibles en su cuerpo. Aunque Ronan intenta buscar ayuda médica, sabe que para hacerlo deberá alimentar a Dodo, desobedeciendo así la advertencia del sacerdote. Así, Ronan decide administrar a Dodo una inyección en lugar de alimentarla con comida sólida. No obstante, la sustancia contenida en la jeringa se torna extrañamente turbia y sucia, lo que la hace insegura para su uso. Sin otra opción, Ronan termina por darle a su hija un dulce trozo de piña. Mientras tanto, Ming toma prestada la cámara de Ronan para investigar lo ocurrido en el pasado y profundizar en la tradición relacionada con la Madre Buda. En el primer día de estudio sufre un intenso dolor de cabeza tras intentar reparar la grabación dañada, notando que siempre fracasa cuando llega a la parte que muestra el interior del túnel. Al segundo día, Min experimenta la caída de un diente. En su investigación compara el gesto de manos Bafantian, símbolo budista tántrico que representa reunir bendiciones, con el gesto que utilizan los aldeanos de la montaña, que significa esparcir. Sin embargo, no logra descifrar qué es exactamente lo que desean esparcir.
En el tercer día, Min comienza a padecer hemorragias nasales. Además, descubre que los textos e insignias del templo podrían estar escritos en escritura brámica, un sistema utilizado en la antigua India para registrar las escrituras budistas. Su investigación lo conduce a descubrir que el único monje budista tántrico restante reside en la provincia sur de China y es el quien puede traducir las antiguas inscripciones. Al cuarto día, Min viaja hasta China para encontrarse con el monje y obtener la traducción. Finalmente concluye su investigación, aunque su estado de salud es claramente frágil. Le envía a Ronan un fragmento del video en el que el monje traduce el extraño encantamiento, pero decide reservarse el video completo restaurado del túnel con la intención de protegerla. A su vez, Min le pide disculpas por haber informado al Buró de Asuntos Sociales sobre su supuesta incapacidad como madre, confesando que esa decisión fue producto de su desconfianza pasada hacia ella. Consciente del costo que le implicó estudiar el video, Min le revela a Ronan que estaba dominado por los celos, pues él no puede tener hijos biológicos. Por eso se sintió afortunado cuando Dodo comenzó a llamarlo papá. Al concluir el video, la situación se torna trágica. Min es poseído por una fuerza oscura y termina golpeándose repetidamente la cabeza hasta desvivirse. Después de ver el video, Ronan recibe una serie de mensajes masivos enviados por Min que contienen el video del túnel. En ese instante, Dodo gime de dolor debido a las heridas abiertas en su cuerpo a causa de haber ingerido alimento. Ronan la obliga a vomitar la piña y entre el vómito aparece una oruga que se está comiendo una hoja. Desesperada, Ronan lleva a su hija de regreso al templo, pero al llegar descubre que ya es demasiado tarde. El sacerdote ha fallecido y su esposa se encuentra poseída. La mujer poseída le revela a Ronan que Dodo está así porque ella no entregó su nombre a los dioses. La poseída se arranca la piel e intenta atacar a Ronan, quien logra desviar el golpe justo a tiempo. Mientras tanto, Dodo desaparece de su silla de ruedas. Ronan la observa flotando por un instante antes de caer violentamente al suelo. Entonces, Ronan llama a una ambulancia para que trasladen a Dodo a la sala de emergencias. Quedándose sola en casa, Ronan delante de la cámara comienza a relatar la historia que presenció al inicio de los acontecimientos. A continuación, recita el extraño encantamiento y pide a los espectadores a unirse al cántico, instándolos a memorizar la runa que se muestra en pantalla. Posteriormente, Ronan explica el significado de dicho encantamiento. Este proviene de una antigua religión que veneraba a la maliciosa Madre Buda. Una creencia que se extendió por el sudeste asiático hasta alcanzar la remota aldea montañosa donde transcurren los hechos. Los fieles seguidores de esta doctrina heredaban de generación en generación un karma negativo, por lo que entonaban el encantamiento con la esperanza de recibir su bendición. En consecuencia, cuantas más personas participaran en el canto, mayor era la acumulación de bendiciones. Estas bendiciones reunidas protegían a cualquiera que pronunciara el conjuro. Más tarde, Ronan recibe la noticia del médico de que el estado de Dodo ha empeorado debido a una bacteria infecciosa que se ha diseminado por su organismo. Entre sollozos decide reproducir el video del túnel. Mientras tanto, Dodo evadiendo a las enfermeras sigue a una entidad invisible fuera del hospital. Esta entidad la conduce hasta la joven elegida, inconsciente al borde de la carretera. Tras la aparición de esta noticia en los medios, Dodo es llevada de urgencia de regreso al hospital. Al día siguiente, Ronan procede a cortar la oreja derecha de la joven elegida inconsciente. Acto seguido, revela finalmente el video restaurado del túnel. En la grabación, Dom y J se internan en el túnel que se revela como un laberinto colosal. En cada giro del camino hay estatuas de Buda, espejos encantados rotos, partes de cuerpos mutilados y mechones de cabello dispuestos en altares. En el centro del laberinto se aprecia a la Madre Buda cubierta por una tela con la formación de manos adoptando el gesto que imitaban los aldeanos. Desgraciadamente, Dom decide mirar detrás de la tela, lo que desencadena su trágico destino. Queda poseído y se comporta violentamente durante el resto de la grabación. Mientras tanto, el túnel resuena con voces incorpóreas y extraños brazos surgen de las paredes para atacar a Dom. J intenta rescatar a su hermano, pero Dom ya no es el mismo. Tras haber contemplado el rostro de la Madre Buda, su semblante se transforma en un rostro sangrante e irreconocible y ataca a J. Sin embargo, J consigue escapar del túnel y el resto es historia. De vuelta al presente, mientras Dodo permanece en el hospital, Ronan devuelve todas las pertenencias de Dodo a su hogar de acogida. Finalmente decide acatar la resolución judicial, consciente de lo peligrosas que se han tornado las circunstancias.
Posteriormente regresa a la aldea con la esperanza de poner fin a todo. Entra en el túnel prohibido con runas inscritas en todo su cuerpo y destruye todo cuanto encuentra a su paso, salvo la estatua y el altar dedicados a la Madre Buda. Por último, ofrece la oreja mutilada de la joven elegida y entona el encantamiento frente a la estatua de la Madre Buda. Antes de entregarse a sí misma, Ronan confiesa a quienes la observan que mintió acerca del verdadero propósito del extraño cántico. En realidad, el cántico no otorga bendiciones, sino que disuelve la maldición que pesa sobre los habitantes. Cuantas más personas entonen el canto, mayor será la expansión de la maldición, lo que implica que la carga que soportan los individuos se reduce significativamente, resultando en una disminución notable de las desgracias que los aquejan. Finalmente, Ronan se ofrece voluntariamente a la deidad, permitiendo que ésta la posea. ¿Cuál es tu nombre? Al concluir, Ronan revela el rostro de la Madre Buda, la fuente misma de la maldición, lo que implica que la deidad la ha poseído por completo. Con los ojos vendados, golpea su cabeza contra una mesa, entregándose por completo al poder de la Madre Buda. Dado que este video acumuló una gran cantidad de espectadores, la salud de Dodo comienza a mejorar, pues la carga de su maldición se ha distribuido entre quienes presenciaron el ritual y entonaron el cántico. Y así termina esta historia. Al final, Ronan no derrotó a la maldición. La distribuyó. No rompió el ciclo. Lo hizo más grande. La Madre Buda no necesitaba sacrificios heroicos. Solo necesitaba espectadores. Porque el verdadero ritual nunca estuvo en el túnel. Estuvo en la cámara. En la pantalla. En cada persona que decidió mirar. Maleficio no trata sobre fe. Trata sobre responsabilidad. Sobre cómo el miedo puede compartirse hasta volverse soportable. Y como alguien, en algún lugar, siempre termina cargando menos, porque otros cargan más. Si te gusta el terror en general y el asiático en particular, dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. Chao.